El país entero se dio cuenta que, si quería sobrevivir y rescatar a sus seres queridos, la ayuda no vendría del gobierno, tenía que venir de abajo, desde la propia gente. El 19 de septiembre de 1985, a las 7:20 de la mañana, México se despertó con un rugido de la tierra. No fue solo un temblor, fue una catástrofe que expuso todas las fallas de un sistema político y catalizó una transformación nacional. Soy Conde, y hoy te contaré cómo cambió México después del terremoto de 1985. Parte 1. La mañana que el Estado falló. Para entender por qué este sismo cambió la historia, hay que ver el contexto. En 1985 México no estaba preparado para un desastre de esta magnitud. El país vivía bajo un sistema político de partido único y se encontraba sumido en una profunda crisis económica. Los recursos públicos estaban restringidos y desviados, priorizando el pago de intereses de la deuda externa sobre la inversión en infraestructura pública. Este ambiente de austeridad forzada y falta de inversión ya colocaba al país en una posición de vulnerabilidad crítica. La infraestructura y las viviendas no habían recibido el mantenimiento ni la ingeniería moderna necesaria. El golpe llegó a través del Océano Pacífico. El primer sismo de magnitud 8.1 devastó la capital. La destrucción se consolidó con una réplica masiva de magnitud 7.6 ocurrida la noche del viernes 20 de septiembre. Este segundo sismo terminó por derrumbar al menos 20 edificios que ya estaban seriamente fracturados e inestables. La ciudad quedó doblemente devastada. La dimensión de la catástrofe y la opacidad oficial. Las cifras iniciales pintaban un cuadro terrible. El desastre dejó más de 30.000 personas heridas, 150.000 damnificados y 30.000 viviendas destruidas. El costo económico inmediato fue cuantificado en $4.100 millones, pero la cifra más polémica y la que marcó la desconfianza pública fue la de los fallecidos. El gobierno intentó minimizar la magnitud de lo ocurrido, reportando una cifra oficial de 6.000 fallecidos. Sin embargo, el Servicio Sismológico Nacional, basándose en la escala de la destrucción, estimó que las víctimas mortales pudieron haber ascendido hasta 40.000. Esta inmensa brecha entre la oficial y la estimación real actuó como un detonante político que socavó la legitimidad del régimen de una forma irreparable. La negación y la minimización de la tragedia por parte del gobierno, acostumbrado a controlar la narrativa, demostraron su opacidad y su incapacidad para afrontar la realidad de la crisis. La parálisis institucional. La crisis no solo fue física, sino de gestión. El Estado, acostumbrado a centralizar el poder y la acción, mostró una pasividad e ineficacia notables ante la urgencia del desastre. En el momento en que se necesitaba un liderazgo firme y una respuesta coordinada, el gobierno se paralizó. Esta parálisis se manifestó en el colapso de servicios esenciales como los hospitales. El hecho de que las instituciones dedicadas a la salud y a la atención de emergencias cayeran agravó la crisis humanitaria al inhabilitar la capacidad médica de respuesta en el momento más vital. La fragilidad del sistema era evidente. El país entero se dio cuenta que, si quería sobrevivir y rescatar a sus seres queridos, la ayuda no vendría del gobierno, tenía que venir de abajo, desde la propia gente. El sismo no solo derrumbó edificios, sino también la fe en el Estado. Parte 2. La revolución de los pies descalzos. El nacimiento de la sociedad civil. Frente al vacío de liderazgo y la ineficacia oficial, ocurrió la respuesta que cambió a México. Miles de compatriotas se sumaron a las tareas de rescate, sin importar su edad, su estrato social o su profesión. La solidaridad se convirtió en la fuerza de rescate más efectiva. Este levantamiento de base fue un fenómeno de autoorganización sin precedentes. La emergencia reveló la inmensa capacidad mexicana para la autogestión y la acción colectiva independiente del Estado. La sociedad civil se fortaleció y se levantó, literalmente por encima de los escombros. Este contraste explícito donde la sociedad superó al gobierno marcó un punto de inflexión. La movilización de 1985 tuvo un efecto transformador en el discurso político y la identidad nacional.
Al demostrar su eficacia superior en el rescate y la gestión de la crisis, la sociedad ganó el capital moral y político para exigir cambios profundos al Estado. Este despertar ciudadano no se limitó a tareas de rescate. Rápidamente las organizaciones de damnificados y otros grupos emergentes comenzaron a involucrarse activamente en la política nacional. Esta organización social dio el primer gran empujón hacia la apertura democrática, apoyando candidaturas de oposición como la de Cuauhtémoc Cárdenas por el Frente Democrático Nacional en 1988. Esto demostró que la movilización ciudadana nacida de la catástrofe podía traducirse en una fuerza política poderosa en busca del bien para el pueblo. El símbolo más poderoso de esta autoorganización es el grupo de rescatistas conocido como Los Topos. A consecuencia del sismo se formó este grupo de voluntarios que trabajaron coordinadamente en las acciones de búsqueda y rescate de víctimas. La gente, admirada por su trabajo bajo tierra y entre los escombros, comenzó a llamarlos simplemente Topos. Aunque nacieron de la urgencia y la espontaneidad, hoy en día los Topos Tlatelolco aplican conocimiento, protocolos y valores profesionales. Se convirtieron en un símbolo global y en la institucionalización de la solidaridad mexicana, demostrando que la capacidad de respuesta profesional podía ser construida desde la propia ciudadanía. Parte 3. Reforma institucional y aprendizaje forzado. La magnitud de la tragedia obligó al país a tomar en serio el riesgo sísmico. El gobierno se vio forzado a reconocer su incapacidad inicial y a adoptar un modelo proactivo de gestión de desastres. Este reconocimiento llevó a la creación de nuevas estructuras de protección civil. Por un lado, se creó el Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC. Este sistema formalizó la gestión de desastres en México, cambiando el enfoque de una respuesta puramente reactiva a una planificación integral y preventiva. Por otro lado, se fundó el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED. Este centro se enfoca en la investigación científica, la difusión de información y la promoción de una cultura de la prevención y la autoprotección. La creación de la SINAPROC y la CENAPRED después del sismo demuestra que el gobierno se vio forzado a admitir su fracaso y a institucionalizar el aprendizaje para garantizar la continuidad de la gestión de riesgo y la preparación nacional. Los colapsos en 1985, especialmente en zonas densamente pobladas como Tlatelolco, revelaron que la negligencia en la construcción mataba tanto como el sismo. La caída de estructuras nuevas y viejas confirmó la necesidad de auditorías y reformas urgentes. El sismo obligó al gobierno a impulsar reformas drásticas en los códigos y normas de construcción. México adoptó estándares de ingeniería sísmica mucho más rigurosos, forzando a constructores a edificar estructuras diseñadas específicamente para resistir la fuerza telúrica y garantizar la seguridad de los ocupantes, sentando las bases para una ciudad más resiliente. La reconstrucción de viviendas fue un proceso complejo y altamente politizado. Ante la destrucción masiva de 30,000 viviendas, el gobierno implementó el Programa de Renovación Habitacional Popular, PRHP. Este fue el programa de viviendas más grande y emblemático del gobierno en respuesta a la catástrofe. Este programa se diseñó para atender a unas 44,000 familias, concentradas principalmente en las colonias populares del centro de la ciudad. El programa no solo buscaba reconstruir, sino redefinir la tenencia de la tierra. Este programa tuvo dos orientaciones fundamentales. La primera, adjudicar las viviendas mediante un sistema de crédito en propiedad privada. Y la segunda y más importante, posibilitar el arraigo de los damnificados en el lugar donde habitaban antes del sismo. La exigencia y logro del arraigo por parte de los damnificados fue una victoria política trascendental. Las organizaciones colectivas fueron cruciales para incidir en los aspectos normativos y operativos del PRHP, forzando la ampliación de la medida expropiatoria y participando en la ejecución del programa. Esta capacidad de la sociedad civil para forzar al Estado a priorizar el tejido social y permanencia comunitaria sobre las políticas de reubicación sentó un precedente crucial en la planificación urbana mexicana. Parte 4. El sonido que salva vidas. El legado tecnológico. La lección de 1985 era clara. Si no se puede evitar el sismo, se debe ganar tiempo.
Esta necesidad impulsó la búsqueda y el desarrollo de un sistema de alerta temprana. El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano SASMEX comenzó como un proyecto experimental en 1991, apenas 6 años después de la tragedia. Hoy SASMEX es una infraestructura crítica de prevención que opera con 96 sensores sísmicos. Estos sensores cubren la región sísmica más activa del país a lo largo del Pacífico. El funcionamiento del sistema aprovecha la diferencia de velocidad entre las ondas sísmicas y la señal electrónica. Los sensores monitorean la energía liberada y estiman la magnitud del evento en los primeros segundos. La alerta se dispara si el sismo cumple con criterios preestablecidos de magnitud y distancia. Por ejemplo, una magnitud mayor a 6, a más de 350 kilómetros de distancia de la ciudad a alertar. Gracias a la distancia entre el epicentro costero y el Valle de México, el sistema proporciona a la población un tiempo de oportunidad de anticipación crucial. Este tiempo puede ir desde 20 hasta 120 segundos. Por ejemplo, un sismo fuerte originado en la costa de Michoacán puede ofrecer a la Ciudad de México más de 100 segundos de aviso. 100 segundos. Ese es el intervalo de tiempo que 1985 le dio a México para aprender a defenderse. Ese tiempo permite ejecutar las acciones de protección civil y evacuación que se practican regularmente en los simulacros. El sonido oficial de la alerta sísmica diseñado en 1993 es un ejemplo central de la prevención. Aunque escucharla genera nerviosismo, la población la ha incorporado como un llamado a la acción. Se ha convertido en un símbolo de prevención en la memoria colectiva, un recordatorio constante de la tragedia que obligó a este avance. La inversión en tecnología y ciencia impulsada por la catástrofe logró reducir el impacto potencial de sismos futuros, transformando la vulnerabilidad geográfica de la capital en una ventaja de oportunidad para la supervivencia. Parte 5. La resiliencia hecha nación. Los cambios implementados desde 1985 no se quedaron en el papel, tuvieron su prueba de fuego. El 19 de septiembre de 2017, 32 años después de la catástrofe original, México fue sacudido por otro sismo devastador. El sismo de 2017 demostró que las lecciones aprendidas en 1985 no fueron en vano. La implementación de la alerta sísmica, los simulacros regulares, las reformas en los códigos de construcción y crucialmente la preparación de la sociedad civil lograron reducir drásticamente el impacto. La alerta sísmica sonó. Gran parte de la sociedad entrenada en la cultura de prevención supo cómo actuar. La respuesta fue mucho más rápida y coordinada que en 1985. Aunque la tragedia golpeó fuerte, las víctimas mortales fueron muchas menos, lo que confirmó la eficacia de las medidas adoptadas. El legado incompleto y el desastre político. 1985 fue el catalizador que permitió el despertar ciudadano y forzó la apertura política, dando paso a un México más plural. La sociedad aprendió que no solo podía organizarse para el rescate, sino también para exigir responsabilidades y renegociar las reglas del juego político. Sin embargo, el camino de la autonomía cívica no fue fácil. A pesar del nacimiento de la sociedad civil, las estructuras autoritarias persistieron. El régimen intentó cooptar a las organizaciones de damnificados, convirtiendo su herencia en un legado corporativo y clientelar. Esto subraya que la lucha por la autonomía cívica y la transparencia es un proceso continuo que se mantiene hasta hoy. El nuevo país. México después del 85 dejó de ser un país que esperaba pasivamente la ayuda de un Estado omnipotente. El sismo obligó al país a madurar social e institucionalmente, transformando el dolor en una cultura de prevención que es ahora la defensa más fuerte del país contra la fuerza de la naturaleza. El costo del aprendizaje fue terrible, pero lo aprendido en 1985 sigue salvando vidas. El gran cambio de México es que la catástrofe generó la conciencia de que la organización ciudadana, la ciencia y la prevención son más poderosas que cualquier pasividad gubernamental. Dejar un like o un comentario sería la mejor manera de motivarme para continuar creando contenido. Soy Conde y te deseo un excelente futuro.